Bueno, largamos nomás, como decimos siempre acá, en este nuevo episodio acá junto a Cristian, nuestro co-host, yo Agustín Ballín, su servidor, tenemos a nuestro invitado acá, Mauro Sabonaisky. Perfil bastante particular, creo que este es nuestro segundo perfil técnico, pero lo que tiene diferente a otros perfiles técnicos que tuvimos anteriormente es que él se ha desempeñado como CTO desde hace ya varios años, ha escalado, creado productos de cero. Bueno, yo ahora le voy a pasar a ceder la palabra ahí como para que se quiera presentar, hablar un poquito más. Pero muy por ahí va la cosa un poco de grandes rasgos. No va a hablar en cuanto a lo que es negocio, cómo escalar, crear un producto de cero, básicamente. Así que, sin más preámbulos, le paso a ceder la palabra. Mauro, muchas gracias por sumarte. Hola, Agus, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Hola, Cris, también. Se siente un poco raro estar de este lado porque, bueno, con Cristian siempre grabamos los podcasts de Jupi y estamos hablando entre nosotros y, bueno, hoy ser el entrevistado, una nueva experiencia. Sí, a ver, digamos, yo siempre digo que una frase que se la copié a una persona que trabajaba en una aceleradora, una de las primeras que había, que él siempre decía, fundé y fundí muchas startups, decía. Eh, claro. Y a ver, la realidad es que si nos vamos a poner a hilar fino, yo no es que fundí muchas startups, sino que lo que me pasó es que participé en muchos proyectos que fueron un fracaso comercial. O sea, yo en el año 2002 arranqué una software factory y durante 12 años llevé adelante esa software factory haciendo todo tipo de trabajos, evolucionando y creciendo con la tecnología, porque la realidad es que era una época muy incipiente de todo esto de armar webs, intranets, recién empezaba, o sea, imagínense que todavía, cuando arranqué todavía no había ni salido el iPhone, no había Facebook, o sea, era una época, pero sí me pasaba mucho que distintas personas me acercaban ideas de negocio, vamos a hacer un producto que haga esto, vamos a hacer un proyecto que haga lo otro, y yo me enganchaba porque quería, digamos, me daba cuenta de que esta idea de vender mis horas por un valor fijo tenía un techo y bueno, y quería más. Entonces le dije que sí a muchos productos, muchas ideas de negocio, pero claro, con el tiempo me empecé a ir dando cuenta de que no era el camino, o de que a lo mejor el diferencial no estaba en construir un producto. El diferencial no estaba en hacer que una plataforma funcione. Eso era la parte fácil. Imagínate si ya era fácil hace 20 años, lo fácil que es hoy con inteligencia artificial y todo. Claro, sí, pero más allá de que tal vez para otras personas no lo consideren fácil y para mí sí, porque era lo que yo hacía. En definitiva, yo creo que en cualquier negocio que uno emprenda, la parte técnica no implica el mayor desafío, salvo que uno esté haciendo cosas de vanguardia. O sea, obviamente que el que está creando nuevos modelos de inteligencia artificial tiene un desafío muy grande. Pero hablando para la mayoría de los proyectos mortales, o sea, qué sé yo, si vas a poner un restaurante, el desafío no está en fabricar un buen restaurante con una buena cocina. El desafío está en lograr que los clientes vengan. Y eso fue lo que a mí siempre me falló en los proyectos, entonces puse mucho tiempo que era plata que dejaba de ganar por no venderle el desarrollo al emprendedor, que era el que en definitiva quería hacer el... Entonces me asociaba y hacíamos un plan de negocio y después
me tocaba una parte muy grande a mí que era construir el producto y ese producto no le servía a nadie, porque cuando lo lanzábamos al mercado resulta que no, digamos, y si bien muchos de estos que te traían negocios y proyectos habían hecho su investigación de mercado y tenía sentido, poco a poco me fui dando cuenta que no, que lo que vale es, bueno, y ahí es cuando empezaron las metodologías ágiles, el Lean Startup, los métodos iterativos, entonces, bueno, ahí más o menos cuando arranqué, que fue cuando arranqué con Pasea Perros en el 2014, ahí fue cuando dije, bueno, me voy a poner a full a seguir la metodología Lean Startup como corresponde, y fue, entre comillas, el primer, digo entre comillas porque tampoco es que fue súper exitoso, pero fue el primer proyecto que se sostuvo comercialmente durante mucho tiempo, sigue vivo al día de hoy, levantamos capital, logramos participar de aceleradoras, o sea, podemos decir que nos fue bien con ese proyecto y todo fue gracias a haber aplicado la metodología de Lean Startup, que hoy no es ninguna novedad, mucha gente la conoce, sabe que existe, igual si les interesan se puede profundizar, pero en definitiva ahí es cuando vino este cambio de mentalidad, de que lo importante no estaba en qué producto voy a construir, en qué tecnología voy a usar, en cuál es la metodología que voy a usar para testear, si voy a usar microservicios o monolítico, y todo ese enjambre mental técnico que solemos usar los programadores, que nos creemos que es súper importante. En el fondo lo importante es tener gente que esté dispuesta a usar tu producto y potencialmente pagarte por él. Y ahí es donde está el negocio en cualquier cosa que hagamos, en definitiva, ¿no? Sí, sí, a ver, al día de hoy, digamos, sí, me sigue pasando que algunos proyectos no funcionan. Lo que pasa que, bueno, un poco lo que también me cambió la mentalidad en los últimos años, gracias también a la experiencia y mucho de eso, es también darme cuenta de que en no todos los proyectos tengo que ser socio, digamos, tengo que formar parte de el equipo emprendedor. Era como que prácticamente, y me sigue pasando al día de hoy, o sea, hoy ayudo a los emprendedores a lanzar sus servicios, a aplicar la metodología, a desarrollar el software, a desarrollar la estrategia, pero no me meto como socio porque con el tiempo también empecé a entender que es muy difícil tener una sociedad. Tener que tener una relación, tener que tener muchas conversaciones, tener que estar muy jugado a meterte a full. O sea, es como un matrimonio. O sea, tener que tener un compromiso a mediano o largo plazo. No puedes estar todo el tiempo renegociando las condiciones. Tus socios tienen que confiar que vos vas a estar ahí para apoyarlo en las buenas y en las malas. Entonces, es tan complejo y he pasado por tantas sociedades que también un poco me pasó eso. Dije, bueno, hoy estoy desde un rol de consultor, te ayudo, obviamente cobro por eso porque es mi trabajo, pero no me meto tanto. Y bueno, y si el negocio fracasa, hice todo lo posible por ayudarte a que eso no suceda, pero en definitiva el riesgo lo termina corriendo el emprendedor, que es el que ve el negocio, hace las cosas a su manera, porque también esa está la otra. Muchas veces yo participé de sociedades donde, el ejemplo este que mencionaste vos de los repuestos, donde yo era socio pero minoritario, bueno, y vos decís, al final las cosas no se hicieron como yo hubiera hecho si yo hubiera sido el que tomaba las decisiones. Entonces te queda ese sabor amargo de no haber implementado la estrategia que uno juzgaba la correcta y por eso hoy me siento mucho mejor en una postura de estoy para acompañarte y para asesorarte, pero vos sos el que marca el ritmo y el norte de tu proyecto. Y de hecho me está pasando con mucho agrado que algunos emprendedores hacen cosas que yo no haría y les va bien. Y me encanta, porque en el fondo también demuestra que tal vez yo como socio hubiera sido un problema en vez de una solución.
Sí, a ver, los números no me los acuerdo exactos, pero creo que era algo así como... Sí, sí, el 80%, sí, sí, el 80% de los emprendimientos mueren en el primer año. El principal motivo suele ser peleas entre socios, o sea, no estar de acuerdo entre los socios sobre el rumbo que se le quiere dar al proyecto. Y el segundo motivo, pero por muy cerca, o sea, casi que están cabeza a cabeza, justamente esto, es no construir, o sea, no validar el negocio. Se habla mucho de validación en el mundo de startup, pero también suele ser una palabra que la gente la toma muy a la ligera. Y validar implica entender que yo no la tengo súper clara, que por más que yo crea conocer a mi cliente, no lo conozco tanto como yo creo, que por más que yo... O sea, hay un tema muy grande de arrogancia humana en general, de decir, yo sé lo que mi cliente quiere, no me voy a tomar el trabajo de ir a preguntarle, directamente voy a construir la solución. Entonces, voy, y sobre todo en épocas donde construir la solución eran meses de trabajo, porque de última, si hoy me decís voy a construir la solución y dejaste un agente corriendo para que codee una app en un fin de semana y después la salís a probar, por lo menos el costo fue bajo. Pero antes, cuando tenía que invertir 6 meses, un año de desarrollo para salir a probar al mercado esa propuesta de valor, era muy caro. Era, digamos, 6 meses de desarrollo con un equipo y todo. Entonces ahí es cuando empezás a entender que el valor está en validar lo más rápido posible si lo que hago tiene sentido o no. Si realmente vale la pena construir este producto. Y bueno, ahí para mí la experiencia que ganamos con Pasea Perro fue fascinante porque nosotros lanzamos Pasea Perro con una landing nada más, año 2014, en ese momento no, WhatsApp no era tan popular, compramos un 0800 para que la gente nos llame, lanzamos la landing, pusimos $200 de marketing en Facebook, que era lo que en ese momento, o sea, era lo que sería el equivalente hoy a Instagram, y una landing muy linda, por supuesto, pero nada más era una landing, no habíamos construido nada. Y en 2 horas nos llamó un cliente. Hola, sí, ¿pasean perros? Sí, paseamos perros. ¿Qué necesitáis? Necesito un paseador. ¿Dónde viví? En Palermo. Bueno, listo. Cortamos el teléfono, nos miramos con Pato. ¿De dónde sacamos un paseador en Palermo? O sea, llegamos al punto de ya ser improvisados directamente, pero es preferible eso antes que tratar de hacer un plan perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pusimos un aviso Compu Trabajo, buscamos paseador de perro en Palermo, nos llegaron cientos de currículum, elegimos uno que más o menos nos pareció, lo llamamos. Che, ¿pasea perro en Palermo? Sí. ¿Qué perro es? Nos miramos con Pato, ¿qué perro es? No le preguntamos el perro que tiene al cliente. Lo llamamos de nuevo, che, ¿qué perro que tenés? Y así, en el ida y vuelta, de un día para el otro, ya teníamos un cliente. Una persona nos había contratado a nosotros para que le consigamos un paseador. Ya validamos que había un negocio posible. Cuando tuvimos que buscar el segundo, el tercero, el cuarto paseador de perros en Palermo, nos dimos cuenta de que mirar entre cientos de currículum en Word era imposible. Entonces dijimos, bueno, vamos a construir una base de datos de paseadores con un formulario donde los paseadores se registren. Y ahí empieza el desarrollo incremental, construyendo el software que efectivamente te sirve para resolver los problemas que de verdad estás teniendo en tu negocio y no para construir lo que a mí me parece que podría ser útil para mi cliente. En la misma ejecución vas encontrando los distintos puntos de dolores, digamos, a medida que van surgiendo y así vas sacando un mejor producto, básicamente. Exactamente, exactamente. Una de las cosas que estaban en el plan de negocio de Paseaperro al principio era una funcionalidad que ayuda a los paseadores a planear el recorrido. Muy compleja la funcionalidad de programar. ¿Sabes cuántas veces algún paseador nos pidió eso? Después de 12 años que estamos trabajando en esto, cero. Jamás en la vida un paseador nos dijo, chicos, necesito ayuda para planear el recorrido. ¿Qué es lo que quieren los paseadores? Que le ayudemos a conseguir más clientes. O sea, nos terminamos convirtiendo en una plataforma de marketing para los paseadores, porque los paseadores lo que quieren es conseguir más clientes y los clientes lo que quieren es conseguir un paseador de confianza. Después se ponen de acuerdo entre ellos. No es una industria donde mueva la vara optimizar el recorrido. Tal vez en la industria del transporte, lo que Rappi, Mercado Libre, Pedido Ya, tal vez para ellos sí sea re importante optimizar el recorrido. Para el paseador de perros no. Si nosotros
hubiéramos destinado tiempo de construir esa funcionalidad antes de lanzarla, hubiera sido un montón de dinero tirado a la basura, como me pasó cientos de veces, no cientos, pero varias veces, más de 10 seguro, a lo largo de mis años anteriores, que es cuando digo fundí proyectos. Exactamente, cientos de horas en proyectos que venía alguien, me mostraba un plan de negocio, está buenísimo, listo, salgamos a construir esta funcionalidad y no la había comprado nadie y nadie te la estaba pidiendo. Claro, no solventamos un problema real y escalable sobre todo, ¿no? Como negocio, como producto. Eso es algo que yo veo que le pasa mucho a gente alguien que sea un perfil senior, quizá un desarrollador senior que quiera meterse, tiene una idea de negocio, la crea, pero después no le compra a nadie. Eh, ¿Vos qué consejo le daría a esa persona que quiere empezar un proyecto de cero, crear una startup de cero, tiene una idea de hacer una aplicación de X cosa, por ejemplo, y le falla la parte por ahí de venta, el conocimiento final del negocio en sí para después venderlo? ¿Vos qué consejo por ahí general le podrías llegar a dar? Sí, a ver, hoy hay que tener en cuenta una cosa. El costo de construir el producto, o al menos de construir una versión mínima del producto, cayó a casi cero. Pero que haya caído a casi cero, tampoco es una buena noticia, porque cayó a casi cero para todos. No es que de pronto yo, ahora Mauro, tengo una ventaja competitiva porque puedo bytecodear una app de un viernes y lanzarla el lunes. Cualquiera que tiene la misma idea puede hacer lo mismo. Con lo cual, lo que aparentemente parecía una ventaja, sí, también es una ventaja. Digamos, en definitiva, te permite probar más rápido. Pero el desafío más grande sigue siendo el mismo, que sigue siendo la distribución, llegarle a la gente. Eh, si bien la inteligencia artificial hace mucho más rápido cosas y tiene potencialmente una capacidad infinita de hacer, lo que no es infinito es la atención de las personas. La atención de las personas sigue siendo la misma. Es la cantidad de horas que cada ser humano puede disponer para mirar una pantalla en un dispositivo. Entonces, la atención de las personas sigue siendo absolutamente escasa y sigue siendo algo por lo cual las plataformas grandes siguen compitiendo un montón. Por eso las redes sociales gastan millones de dólares en neurocientíficos, psicólogos y gente que te mantiene adicto a seguir scrolleando, seguir likeando. Por eso ChatGPT se da cuenta que obtiene la atención de las personas y ahora va a empezar a meter publicidad. Por eso YouTube funciona como funciona. Entonces, yo creo que el mayor desafío hoy para cualquiera que quiera lanzar un proyecto nuevo o un emprendimiento nuevo es captar la atención de tu potencial cliente. Entonces hay que pensar muy bien a qué cliente le voy a apuntar y qué chance y qué posibilidades tengo de que esa persona me preste atención. Y un problema que veo mucho en perfiles técnicos senior que vienen trabajando en startups o en software factory o en tecnología es que no se ponen a pensar mucho en esa parte. ¿A qué cliente le quiero llegar? ¿Cómo voy a captar la atención de ese cliente? Y en muchos casos cometen errores que para mí son muy graves de apuntarle a mercados que parecen buenas ideas en un principio, pero que no tienen relación alguna con esos clientes, no los conocen, no saben dónde están. Entonces, como mínimo, lo primero que te sugiero es buscar ideas de negocio de gente que te atienda al teléfono. O sea, si no tenés 4, 5, 10 personas a las que puedas llamar que tengan el problema que vos querés resolver y les puedas preguntar cosas y que puedas hacer una mini prueba de pasa o no pasa, no tenés negocio. Uno de los principales motivos por los cuales yo acepté unirme a Jupi cuando Cristian y César me invitan fue porque yo sé que Cristian durante 15 años estuvo vendiendo software de análisis de datos a empresas consultoras de análisis de datos y que César estuvo durante 15 años implementando proyectos de análisis de datos. Entonces son gente que está metida en el mundo del análisis de datos. Y si bien yo no estoy metido en el mundo del análisis de datos y no entiendo y no conozco en profundidad a ese cliente, confío en que mis socios, con su experiencia, sus contactos y su reputación, sí los conocen y aporto desde otro lado, desde el marketing, desde la creación del proyecto, etc. Entonces, para mí eso es clave, es crucial. Si yo no sé cómo voy a llegar a mi cliente y no tengo una estrategia clara de llamarle la atención, es algo en lo que directamente no me tengo que meter, o si realmente tengo el compromiso y me quiero meter a full en ese negocio, bueno, antes de empezar a construir cualquier cosa, tengo que tratar de llamarle la atención a esa gente, porque si ni siquiera me atienden el teléfono, menos me van a terminar comprando. Claro, tal cual. Eso es algo que, volviendo un poco con el tema, ¿no? Ya que nombras acá a Cristian y a César, que son tus socios en Hoopin. Bueno, para los que no sepan qué es Hoopin, un bootcamp, uno que ha crecido muchísimo estos últimos tiempos de análisis de datos.
Y ahora tocando un poco con eso el tema y volviendo con lo que habías dicho, que estar con socios es como estar con un matrimonio, básicamente. Hoy por hoy, ¿cómo elegís a alguien que sea un buen socio? No sé si hay alguna forma por ahí o algo que a vos te permite identificar que sea alguien un buen socio del que no lo sea. Y pasa lo mismo con el matrimonio, básicamente. Uno no se va a casar con alguien que a la larga te va a terminar separando, te va a terminar divorciando. ¿Hay alguna forma por ahí poder identificar a alguien que termine siendo un buen socio después y que te ayude a escalar un negocio de cero? Sí, sí. Tal cual. Lo dijo mejor Cristian ahí. Sí, a ver, ahí, Sí, sí, sí. si no, sí, sí. A ver, digamos, por supuesto que, a ver, un primer error que suele pasar mucho en armar sociedades es que uno busca al que tiene cerca, al que es amigo, al que conoce, y muchas veces el que tiene cerca es amigo y lo conoces, sabe hacer lo mismo que sabe hacer vos. Entonces somos dos programadores que trabajamos juntos y nos asociamos y bueno, y vos haces el front y yo hago el back, porque, y bueno, y somos dos programadores. O sea, no tenemos perfiles complementarios. O sea, fundamental que si uno se va a asociar con alguien es, bueno, él sabe hacer algo que yo no sé hacer, o está dispuesto a hacer algo que yo no estoy dispuesto a hacer porque le gusta, porque ganó experiencia, etcétera. Y yo sé hacer algo que esta otra persona no sabe hacer. Entonces, ahí es cuando, digamos, yo recién contaba, ¿no? Vienen Cristian y César con una enorme experiencia en el mundo del análisis de datos, pero no solamente eso, Cristian fue vendedor corporativo toda la vida. Yo vendo porque no me queda otra, pero no es mi rol principal, no es lo que mejor sé hacer, no es lo que más disfruto. En cambio, Cristian le encanta, o sea, íbamos a un evento y terminaba el evento y venía y decía, no comí, porque se la pasó todo el tiempo hablando con gente. Entonces, evidentemente, cada uno a lo largo de su carrera y de cómo va desarrollando su carrera explota mejor sus habilidades en donde mejor le sale. Y ahí es donde, primero que nada, tenemos que saber entender qué es lo que uno es bueno para poder asociarnos. Ahora, por supuesto que esas mismas diferencias son las que también van a generar choques, porque hace que tengamos perfiles diferentes, hace que veamos el mundo de manera distinta. Entonces, también algo muy importante es tener paciencia, desarrollar la relación, tener muchas conversaciones, y si tengo que ser sincero, hoy en día yo recomendaría a la gente que tenga mucho cuidado con quien se asocia. Es preferible comenzar relaciones como proveedores, y después ver qué pasa. Esos son los mejores casos. Cuando hay alguien donde ya trabajamos juntos, ya tenemos experiencia, fuimos compañeros de trabajo o uno fue proveedor del otro, ¿no? Y ya sabemos cómo nos llevamos. Aún así es una complicación igual la sociedad, porque después tenemos que sentarnos y ponernos de acuerdo en un objetivo común. También, y esto es algo que nos lo dicen mucho los chicos de Super Hábitos, que con Jupi estamos en un proceso de... Para el que no conoce Super Hábitos, les recomiendo que lo busquen en YouTube, tienen un podcast espectacular para negocios de servicios, y ellos siempre recomiendan empezar la relación estableciendo y dejando por escrito todos los términos de la relación. Es preferible empezar sacándonos los pelos, pero hacer las cosas bien, hacer las cosas prolijas, crear una empresa. Hoy crear una empresa, si lo hace en el exterior, en Estados Unidos, es barato, es fácil. A nosotros nos ahorró problemas. O sea, nosotros empezamos siendo 4 socios y hoy somos 3 y la empresa sigue existiendo gracias a que tuvimos todos los contratos correctamente. El vesting con B corta, es fundamental. El vesting es un mecanismo por el cual si una persona tiene que dejar la sociedad, sea voluntariamente, o sea, porque el resto de los socios ya no lo quieren como socio, y lo hace antes de cierto tiempo, tiene que devolver cierta cantidad de acciones a la empresa, porque si no, y lo he visto muchas veces este tipo de problemas, listo, Agus, Mauro, Cristian, nos asociamos, ponemos una empresa, firmamos 33% de las acciones cada una, y yo desaparezco. Y ustedes siguen trabajando y el día de mañana les va bien. Y yo vengo y digo, yo tengo las acciones. Y si no Claro. firmamos nada más que la repartija de acciones, yo tengo las acciones. O sea, me corresponde. Entonces hay que firmar vesting, hay que firmar acuerdo de socios, hay que hacerle ese tipo de Un cosas. acuerdo prenupcial, digamos. Exactamente, Exactamente, sí, sí, sí. exactamente. Mira, no sabía que se podía hacer eso, está muy buena esa data
para considerar uno mismo futuro, ¿no? Si uno ya llega a querer crear algo el día de mañana, porque son cosas que uno puede llegar a tener miedo. Es, che, me asocio con estas personas, pero después no hace nada uno, o hace la plancha, ¿viste? Y después quiere volver cuando están yendo bien las cosas. Está bueno tenerlo en cuenta eso, todo eso realmente, y saber, como decís, saber identificar los roles de cada uno. Bueno, vos te vas a encargar de la parte técnica, Cristian en la parte de ventas, César en la parte de dar clases y demás, para evitar conflictos así, confiar en el trabajo del otro también, ¿no? Tal cual como decías ahí, Mauro. Poder ponerle confianza en uno de que realmente pueda llegar a hacer el trabajo. Mauro, cuando del momento en que vos pasaste de, bueno, vos siempre te has dedicado a escribir código, a ser programador, ¿no? Pero hubo algún clic por ahí que, porque ya siendo CTO llega un punto en el cual, y obviamente siendo CTO lideras gente, lideras equipos, ¿no? Y pueden llegar a ser múltiples equipos encargados de distintas áreas. ¿Pudo ahí algo que hubo como un golpe en realidad ahí para hacer escribir código, a liderar gente un día por el otro, o algo que hayas aprendido sobre la marcha que te haya permitido poder desenvolverte bien liderando gente? Sí, totalmente. Yo estaba año 2011, bueno, que ahí fue donde lo conocí a Cristian en Enjambre, fue el primer coworking que hubo en Rosario. Y uno de los compañeros del coworking, claro, no éramos socios, Cristian trabajaba vendiendo como channel manager para software de análisis de datos. De hecho, ahí conocí por primera vez lo que era el análisis de datos. Yo venía del mundo del software y de la programación nada más. Y en ese momento también compartíamos coworking con Luis Carday, que siempre que tengo la oportunidad le agradezco públicamente, porque él estaba promocionando en ese momento la escuela de coaching de Juan Carlos Lucas. Y Juan Carlos Lucas, a ver, antes de hablar de Juan Carlos Lucas voy a ir un paso más atrás. Yo como persona meramente técnica, digamos, escuchaba de coaching y me parecía que era puro chamullo, justamente hablando de chamullo, ¿no? Eh, Era una, digamos, y muy justificado mi prejuicio hacia el coaching, porque había escuelas de coaching que te certificaban en un fin de semana, que si vos faltabas mandaban a todos los compañeros a tu casa para que vuelvas, casi como una secta. O sea, realmente hubo durante mucho tiempo y sigue habiendo mucha mala calidad en formaciones de coaching. Entonces yo escuchaba coaching y no quería saber nada, era como, o sea, esos son todos chamulleros que venden humo, digamos. Eh, Exactamente, o sea, claro, exactamente, yo no valoraba todo eso. Pero ¿qué pasa? Luis, que trabajaba conmigo en ese momento, era cliente mío, ingeniero en sistemas, él llevaba adelante algunos proyectos y me había contratado a mí para que le ayude con algunas cosas. Me dice, no, pero vení que Juan Carlos es distinto. Y claro, voy a una charla de Juan Carlos, resulta que Juan Carlos es ingeniero químico, licenciado en química, experto en plásticos, polímeros, y no sé qué, dando clases en la facultad y él cuenta su historia. Y dice, a mí en un momento me contratan para llevar adelante un laboratorio de 50 personas y me va mal. Digamos, de hecho, al día de hoy sigue contando su historia él de esa manera cuando da los talleres. Y ahí me di cuenta que ser experto en química, en polímeros y en materiales no me iba a ser experto en manejar un laboratorio de 50 personas. Y yo cuando escuché esa charla dije, a mí me está pasando lo mismo. Yo estoy teniendo una software factory chiquita, pero software factory al fin, con dos o tres, con dos socios, tres o cuatro personas que nos ayudaban, algún que otro proveedor externo y pensaba que para crecer tenía que ser mejor programador. Entonces me la pasaba leyendo libros de programación y haciendo cursos en línea y tutoriales y cada vez mejorando mejor mi arte de programador y no obtenía resultados comerciales. Entonces cuando veo esta charla de Juan Carlos me convenzo, también muy empujado por Luis, que me llevó casi obligado de los pelos, eh, y dije, bueno, voy a hacer la formación de coaching con Juan Carlos Lucas. Y es que desde aquel momento, año 2011, me vengo formando y ya, bueno, obviamente certifiqué como coach. Sigo haciendo formaciones con él. De hecho, ahora acabamos de empezar una que es súper interesante porque es cómo metemos inteligencia artificial en los procesos de liderazgo.
Y ahí aprendí la diferencia enorme que significa liderar, ¿no? Bueno, y un montón de cuestiones más, o sea, cuestiones relacionadas a cómo conversar mejor, cómo gestionar promesas, cómo gestionar las propias emociones. En un momento Juan Carlos me mandó a teatro porque yo tenía una ceguera emocional total, yo era incapaz de detectar las emociones de los otros y las propias. ¿Por qué? Porque vivía en un mundo mental. Es más o menos Sheldon Cooper sin ser tan genio como Sheldon Cooper. Digamos, hice un año y medio de teatro, me abrió un mundo de posibilidades que no conocía. Me empecé a dar cuenta que si una persona estaba triste, por más que yo le diga hay que laburar, vamos, 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 no iba a servir, tenía que ver qué le pasaba y ayudarlo. Me di cuenta de que el estado de ánimo en un ambiente de trabajo marca la productividad del trabajo. Aprendí a escuchar diferente a los clientes, a hacer preguntas diferentes a los clientes para entender específicamente qué problemas tienen y poder sugerirle opciones. Aprendimos conceptos de innovación. Bueno, a tal punto que cuando comenzamos con el proyecto de Jupi y después de que cursa la primera generación, yo me empiezo a dar cuenta que dentro del cursado de nuestro bootcamp para formar analistas de datos, había muchas cuestiones que cuando empiezo a involucrarme y a meterme en el mundo de análisis de datos, me doy cuenta que el análisis de datos necesitaba muchas de estas habilidades. Entonces armé un programa de habilidades blandas que al día de hoy lo seguimos enseñando dentro de Jupi. Y bueno, hoy en día habilidades blandas, o sea, lo que antes se llamaba coaching, hoy le llaman habilidades blandas, soft skills. Y de algún modo es como devolverle peso a la palabra líder dentro de lo que es un líder técnico. Históricamente al líder técnico le daba mucho peso a lo técnico. Y bueno, cada vez más se le está dando más peso a lo de líder. De hecho, hoy mismo, el otro día veía que salió como una especie de estudio de Microsoft que decían que los que mejor usan la inteligencia artificial son los que mejores habilidades de liderazgo y habilidades sociales y conversacionales tienen, porque resulta que la inteligencia artificial es una de las primeras herramientas tecnológicas que se comporta más como un humano que como una herramienta tecnológica. Entonces, están siendo mejores en usar la IA los managers, los vendedores, los de recursos humanos, la gente que está acostumbrada a conversar, que los técnicos que no estábamos tan acostumbrados a conversar. Se está empezando a reconfigurar todo eso y me parece que... Y también otra cosa que noté con este proceso y que yo se lo discuto a cualquiera, es que son habilidades que se pueden aprender. Uno piensa que cuando habla de habilidades blandas piensa que son naturales. Que bueno, el que nace como nace, ya está. Si sos buena onda, sos buena onda. Si sos sociable, sos sociable. Si sos extrovertido, sos extrovertido. Bueno, nadie dice que dejes de ser introvertido si lo sos. Pero podés aprender estas habilidades, las podés desarrollar para lograr objetivos que necesites sin necesidad de cambiar tu esencia. En definitiva, obviamente que te va a ser más fácil si naciste extrovertido, te va a ser más fácil vender, pero podés aprender a vender, podés aprender a pararte en un escenario, a hablar y dar una conferencia, aún siendo introvertido. Todo eso se desarrolla y se aprende. Y eso también me parece que fue un mindset súper importante en mi proceso. Y respondiendo específicamente a tu pregunta, Agus, para mí fue eso el clic. Haber estudiado coaching, pero después llevarlo a la práctica, porque no es solamente quedarse con eso, ¿no? Sí, son cosas que, tanto como en la parte técnica, ¿no? Cuando uno quiere aprender a programar o algo, se tiene que poner a practicar, básicamente. Pasa exactamente lo mismo con todo esto, ¿no? Que comentas. Y eso lo veo, esto ya de mi punto de vista como reclutador, ¿no? Trabajando, lo veo también a diario, ¿no? Como que en las empresas se fijan mucho también la parte de soft skills y a la hora de comunicarse, que no solamente la persona al otro lado sea programador, sea una rata de laboratorio, por así decirlo, programando, sino que sepa comunicar, porque eso da la imagen de que a día de mañana, si una persona que se sabe comunicar, tiene buenos soft skills, puede llegar a liderar equipos, puede estar con clientes y demás. Y eso en las empresas es algo que les encanta, ¿no? A todas las empresas, la más corpo hasta la empresa que empezó y la de Start, es algo que les gusta todo. Mauro, pasamos un poco, perdón, Cristian, no sé si tenía alguna pregunta, si no yo... Listo, listo. Esta es la última, ahora sí te cedo la palabra. Está bien, está bien. Pasamos ahora al tema de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Algo que ya se viene hablando de que salió ChatGPT, ¿viste? Como que... Y cada vez se viene hablando más. Hoy por hoy, y tal como decís vos, como que antes que la inteligencia artificial, como que uno podía estar
tardar varios meses, incluso años por ahí, crear una aplicación, crear un producto. Y por ahí con la IA casi que te lo hacen un fin de semana, como decís, usando Lova o el Cloud, todas estas distintas herramientas. Y debido a esto mismo, como está al alcance de todos, podría llegar y hay más competencia, digamos. Yo tengo una idea, la creo, pero ya la crearon otras 10 personas, otras 20 personas. ¿Cómo sentís vos que pueda llegar a destacar, digamos, a un producto mío, por ejemplo, creo un producto con codeando, cómo puedo llegar a destacar? ¿Cómo puedo llegar a generar mayor alcance, conseguir clientes y demás, hoy por hoy? Bueno, para mí ahí la clave está en la innovación. Y es fácil decir innovación así de manera suelta, pero le quiero hacer como un doble clic ahí. La diferencia entre un invento y una innovación es que la innovación es un invento que fue adoptado. O sea, yo puedo inventar cualquier cosa y termino como Homero Simpson que inventó un auto horrible que no le gustó a nadie y se gastó toda la fortuna de una empresa y la fundió. Entonces, eso es un invento. Inventar, todos podemos inventar cualquier cosa todo el tiempo. La diferencia entre un invento y una innovación es que logré que ese invento sea adoptado por ciertas personas a las cuales le cambia o le soluciona la vida. Entonces, la inteligencia artificial hoy te permite inventar muchas cosas mucho más rápidas. Tampoco es cierto, yendo a lo profundo, que solamente va codeando algo un fin de semana, después tenés que lograr publicar la aplicación, o sea, pero la verdad es que te baja muchas barreras de cosas que antes eran muy, muy complejas y muy difíciles. Eh, Ahora, ¿cómo logro la adopción, en definitiva? Porque yo lo que quiero es que a lo que yo inventé, otras personas lo usen, no me quiero quedar solamente con que inventé algo y ya está. Eh, y para mí, este concepto que lo aprendí también en coaching con Juan Carlos, que es la innovación centrada en el cliente. La innovación centrada en el cliente se basa en entender qué es lo que mi cliente quiere, independientemente de lo que mi cliente dice querer. Y es todo un arte difícil de dominar, pero tampoco imposible, que se basa, a ver, acá hay dos líderes mundiales históricos que tienen frases relacionadas a esta. La primera es la de Henry Ford, que decía, si yo hubiera hecho lo que querían mis clientes, me hubiera dedicado a criar caballos más rápidos. O sea, Henry Ford, para el que está muy dormido, fue el que no inventó, pero sí hizo muy popular el automóvil. O sea, fue el primero que lo llevó a producción en masa. No sé si de verdad dijo esa frase, pero bueno, es gracioso pensar que la hubiera dicho. Eh, y demuestra un poco esta idea de que tu cliente viene y te dice, tengo este problema, ¿cuál es tu problema? Y que el caballo anda lento y se cansa. Y bueno, ¿qué querés? Ahí cuando ya le pregunto qué querés, ya estoy cometiendo un error, en definitiva, porque le estoy pidiendo al cliente que diseñe la solución. Y si el cliente pudiera diseñar la solución, no me estaría viniendo a pedir ayuda. Entonces yo tengo que entender que el cliente quiere llegar más rápido de un punto A a un punto B. Tengo que entender que mi cliente tiene esos problemas, pero yo después me tengo que dar vuelta con mi capacidad, con mi conocimiento técnico, con mi experiencia a entender qué quiere mi cliente más allá de lo que me está diciendo. O sea, sí, quiere ir más rápido, pero ¿para qué quieres ir más rápido? Porque ahí entra el concepto de, que siempre lo decimos en inglés porque tiene una traducción difícil, del concepto de concern, qué es lo que me importa, qué es lo que quiero cuidar. Y después, el otro líder mundial que también tenía una frase parecida relacionada a esto era Steve Jobs, que él también decía que jamás le tenés que preguntar a un cliente lo que quiere, sino que tenés que directamente diseñar el producto que vaya a utilizar. Pero tampoco es que, o sea, Steve Jobs no es que diseñó lo que se le cantó a la gana como Homero Simpson. Claro, Claro, o sea, o tenés una sensibilidad demasiado grande para entender lo que quieren tus clientes, o haces muchas pruebas y muchas conversaciones con los clientes para entender lo que quieren. Entonces, para mí, digamos, vos podés bytecodear una aplicación en un fin de semana y te va a ser muy barato, pero después no podés esperar a que la subiste en línea y la va a empezar a usar la gente. Lo que tenés que hacer es agarrar esa aplicación, pedirle a tus amigos, mejor dicho, a tu potencial cliente que la use, sentarte con él, hacerle preguntas y usarla en todo caso como excusa de disparador de conversaciones.
Antes, cuando no existía la posibilidad de hacer una aplicación en un fin de semana, había personas que estaban 6 meses trabajando para después poner el producto, 6 meses, un año o dos, para después poner el producto en manos de los clientes y empezar a hacerle preguntas. Entonces, ¿qué le decíamos a esa gente en aquel momento? Ni te gastes en construir un producto. Directamente y habla con las personas. Bueno, hoy te diría lo mismo. Ni te gastes en bytecodear una aplicación en un fin de semana. Primero andá y habla con las personas. Intenta entenderlos. Y de hecho, algo más allá todavía, muchos negocios que hoy se pretenden automatizar con tecnología se podrían manejar por teléfono y con un Excel. Nosotros tuvimos 6 meses manejando Pase a Perro con un Excel, conectando paseadores y clientes con un Excel y llamándolos por teléfono. Muchas de las ideas de negocio que a muchas personas hoy se les ocurren se podrían llevar adelante con un Excel y con un WhatsApp antes de empezar a construir cualquier producto, porque te puedo asegurar que el producto que construyas después de haber operado un negocio durante 6 meses va a ser totalmente diferente, aún si lo haces bycodeando y creando, va a ser totalmente diferente a lo que a vos se te ocurrió antes de empezar a trabajar. Entonces, para mí lo principal a pensar en esto es, olvídate de la imagen del que está en la pileta, en la piscina o en el mar con una notebook y todo vendiendo solo. No, va a tener que trabajar siempre. Y todo se está haciendo más competitivo, entonces más vas a tener que trabajar. Como que se ha potenciado el problema. Vos me decías que antes, bueno, antes se tardaba más tiempo y estaba el problema de la distribución a la hora de conseguir cliente. Ahora como que es más complejo la distribución todavía, debido a que cada día hay más competencia en ese sentido. Claro, exactamente. O sea, vos decís, bueno, quiero hacer una app de hábitos, de control de hábitos, o de control de ejercicio, o de, digamos, ya había muchas antes, y ahora va a empezar a haber cada vez más. Entonces, ¿cómo te vas a destacar? Bueno, ahí también me parece que empieza a ser mucho más valioso empezar a buscar nichos más pequeños. Bueno, sí, ¿por qué no hacer una app de control de hábitos para chef? Que tienen una rutina de vida totalmente diferente al resto. Y hablas con todos los chefs y los llamás por teléfono. Y bueno, y si se te ocurre hacerla para chef, es porque algún chef conoces o algo sabes de la vida de los chefs. Potencialmente vos fuiste chef. Y entonces ahí tenés toda tu historia como para decir, porque también algo que va a empezar a pasar, en mi opinión, es que van a empezar a aparecer, va a empezar a jugar mucho el branding de las apps y de los sistemas nuevos que salgan. Antes era, bueno, salió esta app, me sirve, no me sirve, ahora ya se va a empezar más a convertir como una forma de arte, ¿cierto? Y va a ser valioso quién la hizo. Ya está empezando a pasar con ciertos indie hackers que lanzan productos y la gente les da más valor porque lo hizo tal indie hacker que tiene tantos seguidores en Twitter. Bueno, esa gente tiene, si se quiere, un poco más resuelta la distribución en un principio, porque tampoco es que todos sus clientes vienen de su cuenta de Twitter, pero va a empezar a pasar eso. Entonces, también mi consejo para cualquiera que quiera arrancar es emprendan en algo donde su historia personal tenga sentido. No, no se larguen a inventar negocios de la nada solamente porque parecen buenas ideas. Eso es algo que de ahí me pongo de ejemplo yo, ¿no? Con el tema de lo que es la marca personal, porque gracias a que yo empecé a trabajar la marca personal hace ya unos años, han llegado, los clientes casi que me llegan a mí directamente, en cierto sentido. Y es gracias y con toda la humildad del mundo, ¿no? Al renombre que uno se va formando con el tiempo, ¿no? Trabajando, básicamente. Y yo creo que eso va a tener cada vez más auge, por lo que decía, ni hablar ahora con el tema de la IA, viste, todo lo que es Babicodear y demás. El hecho de que si uno ya tiene una marca, te van a preferir comprar a vos que a alguien que por ahí no lo conocen tanto, porque ya tenés cierto renombre y demás. Así que sí, sí, me pongo un poco ahí volviendo el tema de lo de innovar. También se puede llegar a innovar con cosas que ya existen, mejorarlas en cierto sentido, ¿no? Como que creando algo, por ejemplo, agarrándose algo que ya existe, mejorarlo básicamente, o poniéndose en algún nicho específico, como dijiste con el tema de los chefs, y poder venderlo. Eso por ahí, metiéndose en los nichos así específicos, es más fácil después poder vender. Sí, sí, Eh, totalmente a nivel nicho y también, claro, sí, mira, justamente una vez hablábamos de eso, una agencia de marketing que se especializa en marketing
Claro. Lo estoy viendo, sí, sí. Democratización, ¿no es? O sea, a mí se usa mucho. Claro.
Sí, sí. La verdad que no. Yo creo que, mira, estamos teniendo masterclass tras masterclass, Cristian. De acá a fin de año, ¿sabes qué? También, también, también. Estoy aprendiendo más con estos podcasts que con la universidad, mira, con eso te digo todo. Así que, muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Mauro, por tu tiempo, realmente. La verdad que siempre escuchar a alguien del lado de la experiencia, como en tu caso y como con el caso de la persona que entrevistamos, la verdad que siempre es muy grato porque se aprende muchísimo y te diría que hasta muchas más veces que con la misma universidad, ¿no? Así que nos quedamos con eso y la verdad que muchas gracias, realmente. Tal cual, sí, se van a poner en práctica eso ahora. Sí, 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 sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao.